Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros en sintonía en este tu programa, El Señor lo hizo, llevando la doctrina del fundamento correcto de una relación con Dios, explicándote no solamente lo que Jesús quiso decir con lo que narró en el desarrollo de su ministerio, sino también que puedas tener en esta contemporaneidad la oportunidad de tener información, recibir conocimiento que obviamente tengas la oportunidad de poner por obra en tu diario vivir, en tu familia, entre las personas que te rodean, entre cada uno de aquellos que te ven, con los que te relacionas, con los que tiene quizás algún tipo de negocios, con aquellos que quizás comparte en horas de la tarde del día o los fines de semana, que tengas la oportunidad de transmitir un testimonio, pero que asimismo tengas la oportunidad de poder llevar una muestra de cómo Jesús obviamente está cambiando tu vida y tocando tu corazón a los fines de que puedas brillar con tu testimonio, transformando también la vida de otros. Y esto es muy importante. Por ende, quisiéramos comenzar este programa hoy haciendo este llamado de Jesucristo en el descubrimiento de esto tan interesante que tiene que estar relacionado con una gran pregunta: ¿qué las personas piensan que yo soy? Y quisiéramos entrar en el libro de San Mateo o San Marcos. Vamos a leer la parte de Marcos más bien que narra esto. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ambos dan unas pinceladas, ambos dan un lenguaje muy relacional, muy similar. La conversación, el testimonio de lo que Jesucristo habló, lo escriben y lo describen con claridad. Palabras y capítulos muy simples con el cambio de algunas palabras, pero quisiéramos en el libro de Marcos enfocarnos en este aspecto. Jesús mismo hablando, él reunido con sus discípulos. Hey, ¿qué piensas? Pedro, Juan, Marcos, Lucas, ¿qué ustedes piensan de quién soy yo y de qué opinan? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué opinan las personas que nos rodean de quién yo soy? Esta pregunta Jesucristo la declara como una confesión importante que sale de la boca del apóstol Pedro. Y es interesante la narrativa. Noten, en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 27, dice de la forma siguiente: salieron Jesús y sus discípulos de las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondiendo: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces Jesús, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a nadie, a ninguna otra persona. No lo divulguen, no compartan esta información que acabamos de declarar aquí con nadie más. Manténganlo en silencio. Obviamente Jesucristo lo estaba declarando de esta forma hasta que llegase el tiempo de su manifestación, que nosotros pues posteriormente fácilmente lo podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando la manifestación de la venida del Espíritu Santo, Pedro saliendo al balcón, cuando las personas comenzaron a juzgar: ustedes están ebrios, están hablando en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Vamos a decir, personas que son chinos de nacimiento, lo oyen hablar las grandezas de Dios en chino y saben que estas personas no han tenido ni siquiera clases, ni nunca han ido en estas regiones de China. Por ende, ¿cómo saben el lenguaje a perfección, el lenguaje nato en el que yo he nacido? Y oigo hablar grandes cosas, maravillas acerca de Dios, de su persona, de sus manifestaciones, de su trato. Eso les chocó a ellos. Esta gente están borrachos, esta gente están ebrios. Pedro se levanta, sale al balcón y dice: esto fue lo que Jesús dijo que iba a pasar. Aquel Jesús a quien ustedes crucificaron, a partir de ahí comenzaron ellos a darse cuenta: este es Jesús, Jesús es el Cristo. Entonces por eso Jesús dijo: no le digan a nadie
que yo soy el Cristo hasta que no llegue el tiempo. El tiempo llegó a partir del libro de Hechos capítulo 2. Luego posteriormente nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 4, cuando los discípulos son interrogados y llamados a que callen, tratando de silenciarlo para que no sigan hablando de Jesucristo ni del Evangelio. Y ahí nuevamente el apóstol Pedro y Juan, parados en medio del concilio frente a los escribas, frente a los fariseos, dicen: al que ustedes se nos están diciendo que no prediquemos, es el que Dios ha hecho Jesús, Cristo y Rey. Él es aquel de quien los profetas estuvieron hablando, y comenzó a hablar de Isaías, de Jeremías, y comenzó a hablar de todo el Antiguo Testamento, cómo Dios estuvo presentando a Jesucristo, cómo Dios estuvo enseñando acerca de Jesucristo y de por qué razón ellos debían de comenzar a creer en Jesucristo, y las palabras que ellos estaban diciendo era un fiel testimonio verdadero que Dios había encomendado a que se predicase. Noten, Jesucristo en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 27 en adelante, le dice a los discípulos: ustedes han descubierto esta verdad, el Padre les ha revelado que realmente yo soy el Cristo, pero callen esta verdad hasta que llegue el momento. ¿Cuándo llegó el momento? Libro de Hechos capítulo 2, libro de Hechos capítulo 2, capítulo 3, la curación del cojo, la conversión en el discurso de más de 5,000 personas. Posteriormente, libro de Hechos capítulo 4, frente al concilio, tratando de silenciarlo, y ellos declararon el testimonio: este Jesús al que ustedes crucificaron es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por ende, cuando nosotros tenemos esa interesante narrativa, tenemos una cuestión, una pregunta. La pregunta que nosotros tenemos es la que la mayoría de personas se hacen alrededor del mundo. Por ende, y por esta causa, hay una proliferación tan grande de religiones en el mundo, tratando de tomar diferentes nombres de Jesucristo, diferentes nombres de Dios, los cuales realmente no son atribuidos a Dios o no son prototipos de Dios creados para que el hombre crea en ellos, dado de parte del Padre Celestial. ¿Sabes qué? No, sino son prototipos, religiones que personas han levantado en la tierra, y se ha hecho una cultura de país, se ha hecho una religión de Estado. Por ende, no es lo que las personas opinan que quién es Jesús, sino más bien la descripción misma que Dios establece de quién es su Hijo, presentado como oportunidad de salvación y obviamente de esperanza para todos los hombres en toda la tierra. Cuando nosotros vemos la pregunta, Jesús le dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Hoy nosotros tenemos esta pregunta corriendo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Tenemos esta pregunta corriendo en diferentes facciones de la sociedad, entre los empleados. Se corre a quién es Jesús en las calles, en los malls, en los medios de comunicación, en las empresas. Se corre: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Las religiones tratan de batear esta pregunta de un extremo hacia el otro del estadio, con la intención de poder responderse ¿quién es realmente Jesús? Pero noten, nunca Dios dejó a Jesucristo escondido. Nunca Dios quiso que Jesucristo estuviese debajo de un árbol, detrás de una piedra, que nadie tuviese el acceso a verlo claramente. Toda la predicación del ministerio de Jesucristo fue instructivo. Por ende, nosotros descubrimos al mismo Jesucristo. No nos vayamos más lejos. Descubrimos al mismo Jesús diciendo: el que cree en mí será salvo. El que cree en mí no verá muerte jamás. El que cree en mí, el que me sigue, el que oye mis palabras y la guarda. Jesucristo se estaba apuntando a él mismo en todo el desarrollo de su discurso. Todo el tiempo Jesucristo estuvo señalándose, diciendo: véanme a mí, crean en mí, escúchenme a mí. Lo que yo digo es lo que ustedes tienen que creer. Lo que yo enseño es lo que ustedes deben poner en práctica. Como yo vivo es lo que ustedes tienen que imitar. Jesús siempre se puso como ejemplo.
todo el tiempo hubo esa forma proyectada de Jesucristo, de yo soy la esperanza. Él mismo se define. Las personas no tienen que tener ningún tipo de cuestionamiento de, ¿quién es Jesús? He oído tanto, las religiones hablan acerca de Dios, pero realmente ¿quién es Jesús? Yo creo esto, yo creo en esto, yo creo en esto. Déjame decirte, la palabra está bastante descriptiva y explicativa a los fines de que no haya confusión. Si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios declara, y lo declara claramente lo declara y lo establece. Oigan lo que dice. Voy a leer desde el verso 10. Desde el verso 10. Libro de Hechos capítulo 4, verso 10 en adelante. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese fue el hombre que nació en Nazaret, Belén de Judea, que vivió con ellos y ellos lo vieron, ¿no? Este es el mismo hombre. Dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Están hablando de ese hombre que ustedes colgaron en un madero. No nos vayamos más lejos. No traten de pensar, quizás es alguien, un profeta elocuente. No. Fue el mismo que ustedes conocieron, al que ustedes castigaron, pusieron la corona sobre ellos y traspasaron con sus clavos sus manos. Este es Jesucristo, el Nazareno, quien por causa de su poder, de su nombre y de su manifestación de gloria y autoridad, dominio, señorío y soberanía y divinidad como Dios, este hombre está en vuestra presencia sano. Posteriormente, dice el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes fueron los que rechazaron a Jesús, que se supone que son los maestros de la ley, que enseñan y guían al pueblo a tener una relación con Dios. Dice, este Jesús al que ustedes rechazaron, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y verso 12, Hechos 4:12 dice, y verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Listen. Bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en quien podamos ser salvos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Lo que estamos diciendo es bastante simple. La palabra de Dios está esbozando que Jesucristo es la única opción de transformación, de esperanza, de solución, de salvación y de vida eterna que Dios el Padre, creador de todas las cosas, ha dado al hombre. Número uno. Número dos, ¿dónde caen las religiones? Las religiones caen cuando comienzan a conjeturar en todas las otras opciones o alternativas que pueden haber en los cielos que no sea precisamente Dios para los hombres. Que no sea precisamente Jesús. Por ende levantaron ellos a un Mahoma, por ello levantaron a una virgen que también la declaran como intercesora, y han levantado toda clase de ídolos, de toda clase históricamente, de toda clase de dioses. Por eso erigieron a Buda y en la India tenemos a más de 3,000 dioses ante los cuales las personas se postran mañana, tarde y noche. Pero la palabra de Dios enseña muy claramente, no hay otro nombre sino Jesucristo. No importa el idioma en que se traduzca, es Jesucristo. Es un nombre propio, también tiene que ser Jesucristo. Por ende, en el momento en que la pregunta llegue a tu corazón, la respuesta directa debe ser: Jesucristo es el Hijo de Dios y en ningún otro existe ni hay salvación sino solo en Él. ¿Cómo descubrimos nosotros esto? Sencillo. Cuando oímos inteligentemente y cuidadosamente las palabras de Jesucristo, hablando en el libro de Juan, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí.
Es como Él quitándose sus ropas reales y diciendo, estoy dispuesto a vestirte a ti con ellas si estás dispuesto a creer en mí. Si enfocas la línea de tu corazón a no fábulas, a no historias, a no culturas, a no tradiciones, sino a la verdad, descubrirás a Jesús. ¿Cuál es el problema que ha cimentado a las culturas de la tierra y a los pueblos del mundo en una raíz de idolatría y los ha sentado en una silla de ignorancia por décadas y siglos? Simple. La cultura de las tradiciones de los pueblos siendo enseñadas y multiplicadas de generación en generación, y nadie de ellos levantándose para poder descubrir realmente cuál es la verdad. La cultura de los pueblos y las religiones hacen que se forme un tapón en el oído de ignorancia cuando la verdad llega a ellos. Jesucristo quiere que los hombres aprendan a hacer algo. La investigación en relación a cómo puedo agradar a Dios y cómo puedo relacionarme con Él es lo que se ve todo el tiempo en la Biblia. Jesucristo habla y dice de esta forma: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. La palabra de Dios enseña, de hecho el Espíritu Santo habla a través del apóstol Pablo y enseña sobre cómo los hombres deben acercarse a Dios y cómo deben abrir su corazón y cómo deben de desnudar la condición de su ser a los fines de poder tener una relación con Dios, que eso es lo que Dios quiere. El ejercicio de tu poder llevar esta pregunta a un plano personal: ¿estaré yo conociendo realmente a Dios? Sin importar en la religión donde tú estás ahora mismo. Si llevas esta pregunta a un aspecto personal, nota, deja que esta pregunta desate diferentes tipos de caminos de investigación. Y no te vayas más lejos, sino te voy a dar 2 datos y estrategias importantes que podrás levantar. Y esto es una de las cosas que nosotros enseñamos como doctrina y como fundamento. Nunca la verdad que corresponde a Jesús camina sola. Lo voy a decir otra vez. Nunca la verdad que corresponde a Jesús camina sola, sino que tiene la capacidad de andar con una experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si decides en tu corazón, sin importar la cultura en que estés viviendo, sin importar lo que hayas oído por años, pero si decides en tu corazón conocer la verdad, hay 2 personas que estarán trabajando contigo inmediatamente. Uno es el Espíritu de Dios, quien escudriña los corazones. Conoce tu intención y te dirige al paso correcto. Y número 2, Jesucristo, quien quiere por ende que tú le conozcas. Estas 2 personas que forman parte de la deidad divina, que son Dios en los cielos y en la tierra, quieren que tú llegues a conocer a Jesucristo a los fines de tú tener la oportunidad de vivir una experiencia. ¿Cómo sabes tú que estás caminando en la verdad? Cuando tienes la oportunidad de vivir tu propia experiencia. ¿Cuál es la experiencia que puedes vivir con Dios? Sencillo. Vamos a decir desde la A hasta la Z, comenzando con los niveles más sencillos. Perdón de pecados es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene al corazón del hombre cuando acepta a Jesús como su Salvador personal. Lo voy a decir otra vez. Perdón de pecado es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene a la mente, al corazón, al espíritu, al alma y al cuerpo de la persona tan pronto acepta a Jesús como su Salvador personal. Jesucristo describe el pecado como un peso, lo describe como un cepo. Cepo es un tronco que ponen sobre los bueyes y un tronco que ponen en los pies en la antigüedad de los presos en los calabozos. El cepo es un tronco pesado grande que ponían sobre los hombros de los prisioneros, o lo ponían en los pies, o lo ponían sobre los bueyes para arar.
yunco, cepo, diferentes nombres que describen este pesado tronco. Lo ponían en los pies de los presos para que no escapasen. Lo ponían en el cuello sobre sus hombros y trancaban sus manos con cadenas en el cepo a los fines de que no escapasen por cuanto eran presos o esclavos. Jesús enseña y dice, el pecado es como un cepo. Es como un pesado tronco sucio y podrido sobre tus hombros que pesa de forma descomunal, del cual tú debes de deshacerte. Tan pronto Jesús, dicen, esta es una de las experiencias desde la A. No nos queremos ir todavía a la Z, vamos en los lenguajes más sencillos. Cuando tú descubres el peso del pecado que hay sobre ti, ¿qué es pecado? Es el quebrantamiento de los mandamientos de Dios, los cuales las personas que no tienen una relación con Jesucristo y no conocen la palabra de Dios, pues viven quebrantando todo el tiempo desde que se levantan, en su forma de hablar, en su forma de pensar y en su forma de actuar. ¿Qué está enseñando entonces Jesús? Dice simple, como los hombres están viviendo bajo su pecado, el pecado es como un yugo, como un cepo, como un tronco podrido y sucio sobre sus hombros, del cual ellos deben de deshacerse. El peso, la palabra lo define, el peso, despojados del peso del pecado que nos asedia. El peso del pecado, que nos asedia. Dice, despójense de eso. ¿Cómo es posible hacer eso? Aquí es donde se vive la experiencia. Llegó la pregunta, ¿quién es Jesús? Voy a encontrarlo. Esa es la decisión que debes tomar hoy. ¿Quién es Jesús? Voy a encontrarlo. ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador personal? El cepo desaparece de tus hombros. Jesús lo describe de esta forma y por eso es importante llegar a conocer a Jesús. Jesús lo describe de esta forma. Dice, venid a mí todo el que está trabajado, cargado al cepo y cansado, y yo os haré descansar. Está diciendo, voy a quitar el peso del pecado sobre tus hombros y tú vivirás la diferencia. Tú podrás ver, tendrás la oportunidad de ver, de experimentar en tu propio cuerpo la paz que sobrepasa todo entendimiento, la liberación de tus pecados y por ende la oportunidad de experimentar por primera vez en tu vida la salvación. El inicio de la esperanza. Obviamente, para consumar y completar todo esto es un proceso. El cambio de tu corazón, las sanidades que posterior vienen. Vámonos a ir ahora a la B. ¿Cuál es la otra experiencia que viene? Ya dijimos la A, vamos a la B. ¿Cuál es la otra experiencia que tú cuando encuentras realmente a Jesús? Es la sanidad de tu corazón. Cosas en el mundo han ocurrido en tu vida que te han marcado para siempre. Quizás en tu niñez, en tu adolescencia, juventud, en tu adultez. Han ocurrido cosas que te han hecho y cosas que tú has hecho, que ha producido una marca en tu corazón. Y no te permite tener paz, no te permite tener libertad. Puedes reír todo lo que quieras, puedes ir a la playa todas las veces que quieras, puedes montarte en la montaña rusa y en los parques y ver todas las películas que quieras y reír con tus amigos y embriagarte hasta desmayar y luego entonces decir, ¿sabes qué? He ido a todas las fiestas y te tiras todos los bailes y amaneces bailando en la punta de un pie y déjame decirte, al otro día seguirás sintiendo la misma alma sin paz, sin reposo, perseguida, envuelta en una cárcel. Déjenme decirle por qué las personas fuman, por qué las personas se endrogan, por qué las personas usan marihuana, por qué las personas usan alcohol, por qué las personas usan cocaína, anfetamina, pastillas, por qué las personas se inyectan. Déjenme explicarle por qué. Porque andan buscando
un grado más, cada vez más alto, hasta que experimentan una sobredosis que mueren, como lo hemos visto con tantos famosos, los cuales los medios de comunicación hablan. Sin embargo, no hemos visto, y pasa todos los días, hombres que se endrogan y la sobredosis los mata. Desafortunadamente. ¿Por qué estas personas hacen esto? Están buscando un grado cada vez más alto, cada vez mayor, una sábana cada vez más alta, cada vez más gruesa, que le permita tapar el dolor de su corazón. ¿Sí me estoy explicando? Pero ellos no pueden hacerlo. El alcohol, la droga, las fiestas, el baile, el maquillaje, las ropas, los amigos, la televisión, el entretenimiento, no tiene la capacidad para poder producir en tu corazón un cambio, una sanidad, la cual solo Jesucristo puede dar. No tienen la capacidad. Por eso cuando Jesucristo se acerca por tu buscarle, se acerca a ti por tu buscarle, obviamente experimentas el quebrantamiento del yugo del pecado, lo cual trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Jesucristo inmediatamente se va a enfocar en la sanidad de tu corazón. Son aquellas heridas que con el tiempo has vivido y han estado traumando lo que tú eres hoy como persona, como individuo. Y comienza entonces comportamientos que tú estás teniendo en tu vida, reacciones, valoración o desvaloración hacia tu prójimo que tú estás teniendo en tu vida hoy, que quizás no te importa tanto. Fue por esas cosas que corresponden al pecado, las cuales marcaron tu vida para siempre. Pero ahora que conoces la verdad, ¿por qué las personas se tatúan? Voy a decirlo de esta manera. ¿Por qué las personas se tatúan? Porque esconden su dolor. No es solo porque es una moda, es porque esconden su dolor. Es otra sábana que usan los hombres para cubrirse, para arroparse. Las perforaciones corporales es otra sábana que usan las personas para arroparse. ¿Sí me doy a entender? Para cubrirse. El dolor, las heridas, el abandono, el vacío de Dios que sienten dentro de sí. Pero están tratando de llenarlo con cualquier cosa que pueda producir una emoción temporal y pasajera. Están tratando de ver cómo sacan el dolor a través de la experiencia de múltiples cosas, deportes de riesgo. Me voy desde la A hasta la Z. Tratan de experimentar en su cuerpo físico toda clase de cosas a ver si pueden llegar a sanar su alma. Jesús, el Rey soberano, es el único que tiene la capacidad para sanar el corazón de los hombres. Lo voy a decir otra vez. Jesús, el Rey soberano, es aquel que tiene la capacidad para sanar el corazón de los hombres. Por ende, ¿cómo puedes tú entrar en la sanidad del corazón de los hombres? Viniendo a Jesucristo, teniendo una relación con Jesucristo. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen que conocieron a Jesús y que ahora sencillamente dicen, yo soy un descarriado, yo era? Déjame decirte, toda persona que se convirtió tras escuchar el Evangelio tuvo información que le permitió tomar una decisión, mas nunca vivió una experiencia de tener una relación y llegar a conocer a Jesús. El que llega a conocer a Jesús nunca se aparta de él. El que llega a conocer a Jesús nunca se aparta de él. Porque comienza a tener una relación con Dios que le permite vivir diariamente una experiencia. No solamente la paz, no solamente la sanidad, es una experiencia constante. Por eso es que cuando la palabra de Dios dice
Buscad a Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuera tiempo. El que viene a mí no será avergonzado, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está hablando. Transformación, libertad, paz, cambio, esperanza. Esto es lo que tú necesitas. De eso Jesús está dispuesto a bombardear el corazón de los hombres 24/7. Y aquí es donde entran las decisiones que tú debes tomar. Toda persona en la tierra que ha vivido bullida en sus religiones y en su pecado, debe de considerar dos cosas importantes. Número uno, tienes una carga sobre ti que humanamente nadie en la tierra te la puede quitar. Ese es un reconocimiento que toda persona debe hacer. Número dos, tienes que considerar esto. No hay ninguna oportunidad para ser sanado. No existe remedio en la tierra para ser sanado hasta que no llegas a una relación con Jesús. De manera que las religiones no tienen nada que aportarte, de manera que los entretenimientos y las formas de explotar tu cuerpo no tienen la forma de cómo ayudarte para sanar tu corazón. Solo Jesucristo. Ese poder, esa potestad, esas maravillas, esa transformación, ese cambio, esa oportunidad, esa esperanza, solo Jesucristo te la puede dar. Por ende es importante que tú tomes decisiones en relación a Jesús y no pares hasta no comenzar a vivir este tipo de experiencia. Oye, te mencioné B, la paz que sobrepasa todo entendimiento que Jesús habla. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Número dos, la sanidad de tu corazón. Si me voy a la parte A, parte B, si me voy a la C, una de las experiencias que puedes vivir para que sepas realmente que estás caminando en el paso correcto para conocer a Jesucristo y descubrirlo y tener una relación con Él. La número 3, podía yo rápidamente decirte qué podrías estar experimentando. La palabra de Dios habla, Jesucristo narra esto acerca de la tercera persona de la Trinidad, quien es el Espíritu, la preciosa persona del Espíritu Santo. Cuando una persona recibe la ruptura del yugo de su pecado, porque ahora quiere tener una relación de intimidad con Jesús, posteriormente comienza a recibir la sanidad en su corazón y a implementar en su vida la puesta en práctica de la obediencia a la palabra de Dios, lo que tú vas a experimentar, bien poderoso, número 3, es el advenimiento de la tercera persona de Dios, quien es el Espíritu Santo, quien también a la vez tiene la oportunidad y tiene el privilegio y el llamado de revelarle a los hombres quién es Jesucristo y quién es Dios. Te digo quién es Jesucristo, estoy hablando como Dios, como Rey, como Salvador, como Sanador. ¿Sí me doy a entender? ¿Quién es Dios? Estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la deidad completa, quien ideó todo este plan para que tú volvieras nuevamente a tu Creador. El Espíritu Santo llega, es el caballero que entra en tu habitación. Llega, se presenta, quizás estás en tu cama, quizás estás en una silla, quizás estás de rodillas. Él llega, se presenta. ¿Cómo tú crees que va a presentarse? Tocó la puerta, soy fulano de tal. No. Experimentarás en todo tu corazón y en todo tu ser un amor envolvente like never before, que nunca antes jamás tú habías sentido. Lo que tú vivirás en ese momento, te lo puedo describir claramente, lo que tú vivirás en este momento es un quebrantamiento total de todo tu ser. Las lágrimas correrán como ríos por tus mejillas y tus ojos no pararán. No tendrás la oportunidad de pronunciar una sola palabra más que te amo, gracias, gracias, te amo, te amo. Es todo lo que sentirás dentro de ti.
Esa es la sanidad. Oh my goodness. Esa es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, que expresa el amor inefable, inacabable, interminable, que manifestó Jehová, Dios de los ejércitos, el Padre, crucificando a su Hijo en la cruz por causa tuya. Es eso. Eso es lo que vas a experimentar. Es ese amor que viene del corazón del Padre. El Espíritu de Dios te lo traerá a ti. Así sabrás, estoy en lo correcto. No estoy viviendo una religión, estoy caminando en una relación con Dios. Ese, como muchos más pasos que puedo ir dándote, experiencias que puedes ir comenzando a buscar hoy mismo, van a cambiar tu forma de ver a Jesús. Ya no vas a creer, hey, ¿quién dice la gente que yo soy? Tú eres quizás Juan o uno de los profetas. No. Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Rey soberano, con el cual yo he iniciado una relación de intimidad con Él. Eso saldrá automáticamente de tu boca y Dios comenzará a cambiar tu presente y alterar tu futuro para siempre. Por ende, quiero invitarte a que hagas lo correcto. Si has estado viviendo una religión, si has estado viviendo una explotación de tu cuerpo en todas las cosas que hemos mencionado ahorita, tratando de sanar tu corazón, llenar el vacío, buscar la paz que no tienes, romper el yugo del pecado, déjame decirte, esta carga te va a asediar hasta que tú no entregues tu corazón a Jesús, hasta que no le des la autoridad. Oye, ¿cómo lo voy a decir? Hasta que no le des a Jesús la autoridad en tu vida. Es necesario que tú mismo digas, yo te doy la autoridad. Espíritu Santo, yo en el nombre de Jesús te doy la autoridad. Cámbiame, transfórmame, restáurame a la forma y a la imagen que yo debía ser desde el principio. Y esta decisión le dará derecho a ellos a comenzar a cambiar, a comenzar a transformar, a comenzar a sanarte. Es totalmente interesante. Es extraordinario la forma en que Dios lo hace, porque lo hace de manera introspectiva entre tú y Él. Y esto es lo bueno, es entre tú y Él. Por ende, quiero invitarte a que tomes tu decisión por Jesús, de que ese yugo se aparte de tus hombros, que has estado cargando los últimos años, desde que naciste, desde que tienes uso de conciencia, desde que pudiste caminar en lo correcto y nunca lo hiciste. Comencemos a romper el yugo. Vamos a comenzar por el 1, vamos a comenzar por la A. Vamos a comenzar a darle el derecho a Jesús para que el Espíritu Santo comience a hacer en ti su trabajo. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento te doy toda gloria, honra, adoración y gracia por darme el privilegio de escuchar, más allá de palabras, la oportunidad de, con estas herramientas, construir una vida de éxito. En este momento yo tomo la decisión, Jesús, de darte derechos para que tú, Jesucristo y el Espíritu Santo sanen mi corazón, quiten el yugo del pecado sobre mí y me enseñen cómo caminar en la tierra como hijo de Dios. Por ende, yo abro mi corazón para que ustedes saquen todo lo que he acumulado con los años, para que ustedes cambien mi forma de ser, cambien mi forma de pensar, cambien mi forma de actuar a la manera, al modelo y a la imagen que a ustedes les guste, para yo ser agradable delante de ti y testimonio delante de los hombres. Por ende, yo te pido que me perdones e inscribas mi nombre en el libro de la vida para salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, quiero invitarte en este momento a que sigas en sintonía con tu programa El Señor lo hizo, para que sigas aprendiendo en qué fundamentos caminar para que esta relación se fructifique. Pero quiero también darte la oportunidad ahora de que te transformes en embajador de este conocimiento y de esta revelación, para que muchos más que quizás viviendo al igual que tú no han tenido su experiencia, tampoco han tenido la oportunidad. Por ende, te quiero invitar a que tú multipliques el mensaje y le mandes por texto de mensaje a otros. ¿Sabes qué? Escucha este programa, tomé mi decisión, estaba errado. Estaba haciendo lo que me enseñaron desde pequeño, pero realmente no estaba viviendo la experiencia con Dios ni estaba teniendo con Él una relación. Pero he tomado la decisión correcta y he comenzado a experimentar realmente qué tan lejos estaba de Dios y qué tan cerca ahora Dios está de mí. Así es que
te invito a que mantengas esta decisión por todos los días de tu vida que están delante, para que Dios tenga la oportunidad de, trabajando en tu presente, transformar también tu futuro. Así que, ¿qué más te puedo decir? Mantente en sintonía en este programa. El Señor lo hizo, y sigamos conversando acerca de cómo tú puedes crecer en una relación de pacto y de intimidad con Dios, a los fines de que haya una esperanza no solamente naciendo, creciendo y desarrollándose en ti, sino de que otros también puedan alcanzarla y madurar para que puedan servir como testimonio a los que los rodean. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Y qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de este tu programa. El Señor lo hizo. La doctrina del fundamento correcto llevada a tu vida para transformar el cambio que Dios quiere. Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos en una próxima.